Decimos, Señor, ¿cuándo pasará este día? ¿Cuándo pasará este día? ¿Cuántas veces nos sentimos con ganas de esa expresión que se dice mucho, tierra, trágame? Muchas veces llegamos a ese punto porque pensamos que nos conocemos lo suficiente y cometemos errores, decisiones que no medimos las consecuencias. Y diremos, Señor, ¿me conozco lo suficiente para esto? Hoy la predicación se titula precisamente esto, ¿nos conocemos lo suficiente? Hoy la psicología materialista, terrenal, mundana, diría, conócete a ti mismo, sé feliz tú mismo, no sé qué, no sé cuánto. Pero hay una realidad que no podemos obviar, que no podemos olvidar, que no podemos pasar por alto. Es la pregunta esta que nos hacemos, ¿nos conocemos realmente? Y vamos a ver un hecho muy importante que sucede en esta pasión de Jesús, que nos hace ver que no nos conocemos lo suficiente. ¿Y quién nos conoce entonces? Lo hemos dicho en la primera lectura. Engañoso nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Y Cristo, Dios, es el que conoce realmente, ¿no? Pero bueno, no voy a hacer spoiler, vamos a leer la lectura que está en Marcos capítulo 14, del 27 al 31. Marcos capítulo 14, del 17 al 21. Dice la palabra del Señor. 27, 31, dice la palabra del Señor. Y Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos das, Señor, por esta palabra que nos enseñas. Que tú nos ayudes también por medio de esta palabra a conocernos también más a nosotros mismos, conociéndote a ti, Señor. Que podamos, Señor, abrir el corazón, Señor, y estar atentos a nuestros oídos físicos y del alma, para que esta palabra pueda quedar sellada, grabada en nuestro corazón, Señor, y así poder dar caminando en esta vida, poder darte mejor y mayormente la gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta es, ¿nos conocemos lo suficiente? Que vemos Pedro, que estaba muy seguro de sí mismo, diciendo, si yo tengo que dar la vida, parece una conversación de bar, ¿no? Si yo voy contigo, tú eres mi hermano, yo voy contigo, hasta las últimas consecuencias. Pero hay una realidad muy importante. El Señor me confrontaba esta semana, la verdad que yo espero que salga de aquí confrontado, porque yo salí confrontado. Por eso espero que tu corazón esté abierto y puedas salir confrontado y también, por un lado, esperanzado. Esto es la maravilla de la palabra de Dios, que por un lado nos confronta, pero Dios no es un Padre, un Dios que nos confronta y nos deja castigados mirando la pared, sino que nos confronta y nos da el abrazo de amor que necesitamos, que nos llena de esperanza. Y esta palabra nos llena de esperanza también. Nos confronta, sí, pero nos llena de esperanza. Hay una realidad que cuando estamos de buenas, o cuando estamos en una situación, si confiamos en nuestras propias fuerzas, podemos decir una cosa, pero por la boca muere el pez. Cuando llega el peligro, cambia. ¿Qué sucede cuando llega el peligro? Ese es el primer punto. ¿Qué sucede también, el segundo punto, cuando confiamos en nuestras propias fuerzas y nos apoyamos en nuestras propias fuerzas? ¿Qué sucede? Lo vamos a ver. Pero, ¿cómo podemos entonces conocernos si no nos conocemos lo suficiente? Pues conociendo a Cristo nos conocemos. Esos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Y esta serie del Evangelio de Marcos está siendo maravillosa, porque estamos viendo cómo Cristo está hablando en nuestro corazón, por medio de su palabra, aunque esto lo puede hacer también predicando hasta el Levítico. El Señor nos habla por medio de su palabra, porque todo es la palabra del Señor. Pero escuchar los hechos de Jesús, a mí me encanta.
me confrontan y me emocionan, me hacen trasladarme durante la semana de preparo el sermón y cuando predico, y espero que pase lo mismo a vosotros, me hace trasladarme a esas escenas con Jesús. Ahí me estaba imaginando yo sentado con sus discípulos en la cena, como hablábamos la semana pasada, y me estaba imaginando también ahora sentado con Jesús, Jesús diciendo, os vais a ir cada uno por vuestro lado. Y yo me imagino, me ponía en el lugar de los discípulos diciendo, no, Señor, yo estaré contigo para siempre. Pero también ahí por eso viene la confrontación y es bueno hacer esta introspección en el texto y sentirnos que estamos allí. Jesús nos da una advertencia, da una advertencia a los discípulos y nosotros estando allí sentados, nos vamos a trasladar allí, nos da una advertencia a nosotros. El miedo hace crear en nosotros una reacción de supervivencia que prácticamente es involuntaria. Cuando nos asustamos, nuestro cuerpo reacciona. El miedo es el antetipo o lo contrario a la fe, a la seguridad. Hablábamos hace poco de cuando nosotros sentimos miedo, ¿a quién acudimos? Cuando éramos pequeños había una tormenta, acudíamos a nuestros padres porque teníamos miedo y nos abrazábamos a ellos. Hace unos meses hablábamos de esto. Pero muchas veces no tenemos a dónde, o pensamos que no tenemos dónde acudir y actuamos de nuestra manera, como cuando un pájaro está ahí y tú te acercas, huye. Y el miedo nos hace crear, es curioso, no soy neurocientífico ni nada de esto, pero es curioso que como hay una parte del cerebro se activa por supervivencia. Igual, incluso cuando el cerebro tiene esos mecanismos que se activan, cuando yo, que a muchos sabéis, sufro la enfermedad de la apnea y hoy duermo con una máquina, mi cerebro no me dejaba descansar porque cuando quedaba sin respiración se activaba. Y esto es nuestro cuerpo. Pero hay formas también de que el miedo nos haga actuar de una manera que glorifique a Dios, por llamarlo de una manera. Y es cuando en nuestra vida hay miedo, posiblemente hay temor, pero eso se transforma gracias a la fe y la confianza en el Señor. Y cuando tenemos la prioridad, cuando tenemos un orden de prioridades también, el miedo puede ser regulado según nuestro orden de prioridad. Es un mal ejemplo que voy a poner. Pero, por ejemplo, pero para que lo entendamos. No es un ejemplo bueno, políticamente correcto, pero para que lo entendamos. Cuando un soldado va a batalla, yo me pongo en su lugar y digo, madre mía, qué miedo me da. Y muere por esto, muere por una causa. Porque su prioridad en su vida es esa causa, lo primero, y le vale cualquier cosa morir por eso. Y aquí la respuesta de los discípulos, lo que dice Jesús a los discípulos, le dice especialmente a Pedro, hace ver que en ese momento el miedo era mayor que la prioridad, que el orden de prioridad que tenemos. Cuando nosotros tenemos como prioridad a Jesús, vemos a lo largo, por eso es bueno mirar la historia, como hablábamos al principio del culto, vemos como otros han muerto por causa del Evangelio. Y no que sean mejores que nosotros, que tengan un poder especial diferente a nuestro, tienen el mismo poder que es el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero ellos, y todavía hoy la iglesia perseguida, mueren por causa del Evangelio, porque su prioridad, lo primero en su vida, es Cristo. Y mucho que ver tiene el miedo también con el orden de prioridades, como he dicho. Y muchas veces el ser humano reacciona con el miedo, actúa de manera que es peor el remedio que la enfermedad muchas veces cuando nos dejamos llevar por el miedo, porque no actuamos fríamente, actuamos dejándonos llevar por acciones que no controlamos cuando el miedo está descontrolado. Pero por eso es importante conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro corazón, que es complicado, pero poder conocernos un poquito más, poder conocer también nuestro corazón realmente, qué prioridades tenemos, quién es la prioridad máxima. ¿Qué es la prioridad máxima en nuestro corazón? En este caso debemos preguntarnos, ¿nos conocemos lo suficientemente nosotros para decir cuál es nuestra prioridad? Sí, ahora mismo yo estoy seguro que voy a preguntar a cada uno de ellos, de vosotros, y me voy a preguntar yo, como a los discípulos, ¿quién es nuestra prioridad? Cristo, vamos a decir todo. Vamos a decir todo eso. Pero a la hora de la verdad, ¿es verdad que es Cristo nuestra prioridad? ¿Es verdad que Cristo está el primero? ¿Es verdad que vamos a dejar todo por Cristo si Él no los demanda? Pues yo vuelvo a decir, nos preguntaremos ahora mismo todo como los discípulos y diremos, Cristo, por Cristo hacemos todo.
Pero en la hora de la verdad, ¿es verdad esto? Entonces, ¿qué nos va a enseñar? ¿Qué nos enseña el pasaje de la palabra de Dios que vamos a ver hoy sobre nosotros? ¿Cómo podemos reaccionar ante la prueba si confiamos en nosotros mismos? ¿Cómo reaccionamos? ¿O cómo reaccionamos ante la prueba si realmente nos conocemos nosotros mismos? Cuando llega el peligro, ¿qué pasa cuando llega el peligro? Fíjate lo que le dice Jesús. Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Yo me hacía una pregunta, ahora que está tan de moda el conflicto árabe-israelí, que ha habido un llamado a los lobos solitarios que actúen en Europa. Yo diría, haciendo una aplicación a nosotros hoy, si Jesús nos dice ahora mismo: todos vosotros apartaréis, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. ¿Qué pasará cuando venga el peligro? ¿Qué pasará si ahora mismo, poneros en el peor lugar, entra ahí unos 2, 3 o un lobo solitario y nos dice: o niegas tu fe y te haces musulmán, o te mato? Ahí está hablando Dios en nuestro corazón. ¿Qué pasará? No, Señor, yo voy a decir que sí. Yo voy a decir que sí, que soy cristiano. Nuestra carnalidad nos va a llevar a eso. Pero creo también que el Espíritu Santo en esos momentos actúa de una manera poderosa, porque los mártires murieron sin negar su fe. Y no somos diferentes a ellos. Pero sí es bueno que me gusta ver esas reacciones negativas, porque es real. En nuestra carnalidad nos da miedo. Y debemos ser honestos con nosotros mismos. Yo también reaccioné así. Y yo decía: Señor, solo tú para darme la fortaleza. Porque es muy fácil gritar: Jesús, Cristo, te amo. Como decía Pedro, como decían los discípulos. Pero cuando llega la hora de la verdad, hijo mío, ¿qué? ¿Cómo reaccionamos? Y claro, es muy fácil juzgar desde la distancia, desde los siglos. Pero por eso he querido hacer esta aplicación aquí ahora, que nos llega, que nos toca. La prioridad, lo que haya en nuestro corazón como prioridad, va a hablar mucho de nuestra respuesta que le daremos a Dios. Y Jesús no está diciendo nada nuevo. Él está hablando de un pasaje de Zacarías 13:7. Él está usando la palabra de Dios, que dice: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Pero fíjate, Jesús dice: me vais a abandonar, pero yo, después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Vamos por partes. Nuestra actitud natural ante el peligro es: todos vosotros apartaréis. Por mucho que nosotros digamos: Señor, vamos a hacer esto, voy a estar firme. Si bien atraparé un lobo solitario, yo voy a estar firme. Y permitidme que os esté dando un poquito de terror con esto, de miedo, pero quiero que entendamos también. Yo no juzgo a Pedro, no juzgo a los discípulos. Me veo identificado con ellos. Nuestra actitud ante el peligro natural es salir corriendo, si no tenemos escapatoria, negar la verdad, decir no. Esa es nuestra actitud carnal, nuestra carne habla así. Y es lo que le pasó a Pedro. Nuestra actitud natural, con la ausencia de fe o de prioridades, o de una prioridad en Cristo, cuando confiamos en nuestra propia capacidad propia de fe, la tendencia es salir corriendo, miedo, huir, negar. Y nos pasa muy cotidiano. No levantéis la mano, pero estoy seguro que más de uno o todos levantaríais la mano si yo digo: ¿alguna vez alguien nos ha dicho que soy cristiano? No digo que haya pasado ahora reciente, pero ¿alguna vez alguien o habéis negado a Jesús delante de alguien que os ha juzgado o ha señalado? Yo estoy seguro que alguna vez todos hemos cometido ese error. Hoy posiblemente prediquemos a Cristo con valentía, puede ser que sí. Pero alguna vez yo estoy seguro que en algún momento de nuestra vida hemos negado, o no solo de palabras, sino también de hecho, a Cristo, cuando alguien os ha burlado de nosotros, os ha reído de nosotros.
Por lo tanto, no estamos muy lejos ante lo que hicieron los discípulos. Hay que identificar también, para poder conocernos un poquito más, hay que diferenciar, y eso pido que lo hagáis, hermanos, que hagáis este ejercicio, entre la fe natural, aquello que decís yo tengo fe, y la fe que es un don de Dios, que es dada por Dios. Cuando nos apoyamos en nuestra fe natural, que es una fe muy variable, según el acontecimiento, según lo que vivamos, no es lo mismo decir yo tengo fe aquí ahora que si entrara alguien a por nosotros. Esa fe nos haría dudar. Esa fe como la que tenía Pedro. Pedro confiaba en Jesús, pero Pedro se dejaba llevar por sus sentimientos carnales más que por su prioridad espiritual de fe en ese momento. Entonces, hay que diferenciar. La fe natural es nuestra manera de creer, que puede ser incluso una mala fe. Podemos tener una fe en nosotros mismos, podemos tener una fe en ídolos, como el dinero, podemos tener una fe en supersticiones y otras cuestiones. La fe dada por Dios es confiar en Dios más allá de nosotros mismos y más allá de nuestro miedo. Cuando esto opera en nuestra vida, sí, podemos decir delante de un castigador, yo creo en Jesús, aunque esto sea lo último que diga. Esta fe ejerce en nosotros cuando opera en nosotros, la fe natural, mejor dicho, opera en nosotros cuando hay una autoconfianza en la capacidad de nuestra fe. Por eso me encanta ver reacciones negativas cuando he dicho ¿qué sucederá si alguien viene? Porque eso es un buen camino. Si tú dices yo no puedo, es un buen camino para tú apoyarte en la fe, el don que Dios te da para confiar en el Señor. Y eso es una señal de que te conoces. Y doy gracias a Dios por esa respuesta. Reaccionamos, y esto está relacionado con el tema de la devoción. Si nosotros tenemos una mayor devoción con Dios, mayor será nuestra fe dada por Dios que nuestra propia fe natural. No sé si me estoy explicando. Si no, en la reunión del martes podía hacerme preguntas después del culto. Si nosotros no tenemos devoción con Dios, esa relación íntima con Dios, aflorará en nosotros una fe engañosa. Porque no tendremos ese vínculo. Y tendremos una fe supersticiosa. Pensaremos solo que por venir al culto ya vamos a glorificar a Dios. Cuando no hay una relación con Dios diaria, una devoción diaria, eso no se puede transformar en una acción que glorifique a Dios. No habrá florecimiento de esa fe y descanso en el Señor. Y esto es cuando quitamos de la ecuación de nuestra vida a Cristo. Pedro y los discípulos que decían, sí, nosotros vamos a hacer esto. Sí, ellos conocían a Cristo, pero fíjate, hasta ellos que conocieron a Cristo, que vieron a Cristo hacer milagros, que vieron a Cristo entrar en Jerusalén triunfante, que vieron a Cristo dar zascas a las autoridades religiosas de esa época. Aún así, ellos cayeron en eso, porque el ser humano tiene una tendencia muy grande a confiar en sí mismo. Y cuando confiamos en nosotros mismos, nos da miedo. Por ejemplo, vuelvo a entrar, perdonadme de nuevo, pero vuelvo a decir, si nosotros confiamos en nosotros mismos, vendrá un lobo solitario y diremos, Señor, nos diremos, yo no creo en Jesús, porque nos dará miedo y negaremos a Dios. Pero si nosotros confiamos en el Señor, sabremos que aunque nos quiten la vida, el Señor nos recibe con los brazos abiertos. Aunque nos quiten la vida, esta vida no es la vida la que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces todo es cuestión de si creo en mí mismo. Hoy en día es triste, a mí me da rabia que hay iglesias que hablan mucho de creer en sí mismos, del humanismo. Y no es yo, es morir yo para que Él crezca, confiar en Él. Sin Cristo, hermanos, no podemos dar la gloria a Dios. Si quitamos a Cristo de la ecuación, no podemos dar la gloria a Dios. Aunque hay una advertencia que se cumplirá infelizmente, que me vais a abandonar, porque ser humano tenemos esta tendencia. Y aquí, esta predicación podríamos también llamarla infidelidad humana versus fidelidad de Dios. Era otro título pero que yo quería que nos conociéramos también nosotros, para entender esto. Fíjate que sucede una cosa, hay una advertencia que se cumple, que los discípulos van a abandonar a Jesús, que Pedro va a negar a Cristo. Y aquí vemos también, por otra parte, y esto es maravilloso, hermanos, la misericordia de Dios
de Cristo con sus discípulos. Porque Él sabía, dice, me vais a abandonar, voy a quedar solo, pero tranquilo, yo voy a vencer por vosotros para que vosotros seáis transformados y os veo en Galilea. ¡Wow! Como he dicho, hay una confrontación, pero hay un mensaje de esperanza. Y te digo una cosa, estos discípulos que negaron a Jesús, que salieron corriendo, que Pedro lo negó, eso trajo unos días muy angustiosos para Pedro, hasta que Jesús le muestra el perdón. Pero ¿sabes qué va a pasar después? Estos mismos discípulos que habían negado, cada uno después daría su vida por Jesús y moriría en manos de los enemigos del Señor por el Evangelio ellos. Morirían por Cristo. Para que veas que aunque nosotros podamos errar, podamos pecar, la misericordia de Dios es tan grande que no solo nos perdona, sino si confiamos en el Señor, ella nos transforma. Nos ayuda a poder vivir una vida no como la que antes vivíamos o con los errores que cometemos. Por eso pedimos perdón al Señor cada día y que nos fortalece nuestras debilidades, porque el poder de Dios es capaz de, cuando decíamos no, decir sí al Señor. Y eso es maravilloso. Y esto es la misericordia de Dios, que a pesar de que lo dejaran, a pesar de todo, Dios vuelve para que vean su gloria. Aquellos mismos que lo han negado, lo han dejado solo, darán su vida por el Señor. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ese encuentro de Galilea marcará a los discípulos para una mayor y verdadera fe en Cristo. Y marcará a la iglesia cuando Jesús dice, id, os he dado todo poder, tengo todo el poder y yo le doy, id, haced discípulos a todas las naciones. Pero recordemos, hermanos, si gritamos a Cristo de la ecuación, si no tenemos esa dependencia devocional, por eso es tan importante hablamos de devoción, si no tenemos esa dependencia devocional en Él, ante el peligro, negaremos a Dios. Si quitamos a Cristo de la ecuación, tal como hizo, por ejemplo, Jonás en el Antiguo Testamento. Jonás, Dios le mandó a Nínive y él quiso hacer lo contrario. Después, si Dios te ama, van a pasar consecuencias en tu vida que te va a hacer volver a Cristo. Pero pasó a Jonás y pasó a muchos otros, pero la misericordia de Dios es mayor. Y hermanos, ver a Cristo resucitado en Galilea, eso hará que Cristo lo llene todo. Y la fe dada por Dios reine en los corazones de los discípulos y también en nosotros. Aquellos que le dejaron solo, lo negaron. Fueron después quienes fueron las columnas de su iglesia. Y es la iglesia que nosotros pertenecemos hoy. Quienes después de confiar en Dios, en esa fe dada por Dios, dieran su vida por el Evangelio. Por lo tanto, hoy podemos decir, no daría mi vida. Y eso es muy bueno, porque nos estamos conociendo, estamos abriendo nuestro corazón a Dios. Pero cuando decimos esto, estamos diciendo, Señor, yo no la daría, pero sé que en ti, con tu poder, yo la daría. No nada de mí. Cuando confiamos en nuestra propia fuerza pasa esto. Y lo vemos en Pedro. Pedro dice, volviendo a la historia que estamos viendo en este pasaje, entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, y sin embargo no lo haré. Qué presuntuoso. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, esa misma noche, antes de que cante el gallo, 2 veces que diga, me negarás 3 veces. Pero Pedro insistía aún más, aunque tenga que morir, no te negaré. Y encima esa insistencia contagió a los demás y dijo, no, yo tampoco lo haré. Todos decían lo mismo. Hombre, si a estas alturas todavía no nos hemos enterado muy bien de la película, cabe decir, hermanos, que no nos conocemos. No nos conocemos. Yo que estoy aquí hablando, estoy diciendo que yo no me conozco lo suficiente. No nos conocemos lo suficiente si nos creemos autosuficientes. Si creemos que nosotros podemos llevar la fe solo, o podemos llevar a la gloria solo, no nos conocemos. Nos creemos autosuficientes, no nos conocemos. Nos creemos los mejores, y no es tanto así. Fíjate Pedro lo que dice. Pedro, su posición de autoconfianza, en ese momento, que después se llevará una gran bofetada, dijo, aunque todos se aparten, yo no lo haré. Fíjate hasta dónde llega nuestra falsa autoconfianza, porque es una falsa autoconfianza, o con malas consecuencias, que nos hace creernos superiores a los demás. Pedro se creía superiores a los demás.
Ellos te pueden dejar, yo no lo voy a hacer. Por eso la vida, hermanos, sin humildad, la vida cristiana sin humildad nos hará llevar unos golpes muy grandes. Nos dará unos palos muy grandes. Pensamos como Pedro que somos diferentes. No, pero mira, los hermanos que están sentados a mi lado, ellos pueden fallar al Señor, yo no. Podemos pensar. Y como Pedro, ¿no? Claro, vaya que ve que, mira, que ni hasta el pastor duda de sí mismo. Yo no dudo de mí mismo, podemos pensar. Pero hermano, eso no te estás conociendo. Vamos a ser honestos. Pensamos como Pedro, somos diferentes, superiores, que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Al mismo tiempo, Pedro asumimos una actitud de superioridad con respecto a sus compañeros. Finalmente, se demuestra claramente que no se conoce a sí mismo Pedro, porque como sabemos, Pedro negará a Jesús. Se sobreestima, demuestra una excesiva, vana y engreída confianza en su persona, como lo va a demostrar pronto los hechos que vamos a ver. Pero precisamente Dios conoce nuestro corazón. Esta expresión que a veces lo usamos como una expresión de justificación ante los demás, a mí esta expresión me da miedo. Porque estoy declarando, sí, es verdad, ciertamente, Dios conoce mi corazón, y yo en ese momento, esa frase me confronta ante Dios. Pues digo, Señor, si tú me conoces mi corazón, conoces también el pecado que hay. Y por un lado me da miedo, pero por otro lado me hace ver la misericordia y la gracia de Dios conmigo, con cada uno de nosotros. Dios conoce nuestro corazón, y esto es más que positivo. También conoce de qué estamos hechos. A veces actuamos como Pedro. Yo voy a hacer esto, voy a hacer a mi manera, pero nos damos cuenta que esa manera fracasa. Es un fracaso. Porque no nos paramos, hermanos, a escuchar la voz de Dios, y lo hacemos a nuestro modo. Es triste ver. A mí me pasa también, pero como pastor lo digo, a veces es triste ver hermanos que están sufriendo por no escuchar la voz de Dios, por no escuchar los consejos que Dios da a través del pastor o hermanos maduros. A veces se siente la impotencia de ver el sufrimiento por malas decisiones de confianza, de autoconfianza. Y somos animales que perdieron con la expresión animal, pero sí, somos animales que caemos una y otra vez en la misma piedra. Yo me acuerdo cuando tenía a mi perro, se cayó una vez y yo no quería pasar por ahí ni de broma. En cambio nosotros nos caemos y volvemos a caer. Y es impotente, porque eso significa que nos pensamos que somos autosuficientes y seguimos pensando a pesar de un palo tras otro. Porque esto solo es posible si realmente tenemos una comunión genuina con Dios. Y esto me pone más impotente, porque esto quiere decir que no hay una comunión genuina con Dios en nuestra vida. Si sucede esto y una otra vez. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y fracasamos. Porque no nos paramos a escuchar la voz de Dios y hacemos a nuestro modo, creyendo que nosotros somos autosuficientes en lo que realmente precisa la voz de nuestro Señor, la guía de nuestro Dios. Y después encima, ¿sabe lo que pasa? Que echamos la culpa a Dios de esto. ¡Ay! Es que Dios, fíjate, yo no me hago. Pero si has buscado a Dios, has buscado el consejo del Señor, has buscado. Hermano, el pecador no conoce su ser interno. Esto no solo es cierto con respecto al irregenerado, al que no es cristiano, sino también pasa con aquellos que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo. Piensa en Pedro y en otros discípulos, comparando lo que prometieron con lo que realmente hicieron. No. Encima Pedro actuó mal, porque encima le cortó la oreja al mayordomo este. Por eso, hermanos, lo que hemos leído en la primera lectura, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Hermanos, nosotros no nos conocemos. Dios conoce al pecador de manera íntima y total. Por eso Cristo decía, vais a abandonarme. Y el siguiente versículo de Jeremías 17, que lo hemos leído, dice, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos.
Por supuesto que esto se puede decir también de Jesús, que conoce el corazón, porque Jesús es Dios. No se nos olvide esto. ¿Engañoso es el corazón del hombre? Sí, lo vuelvo a decir. Pedro, con la actitud, buscando la aprobación de su maestro, que también en el fondo era esto, buscando la aprobación de su confianza en su engañoso corazón, creyéndose superior a sí mismo y creyendo superior al mismo Cristo. Y a veces cuando nosotros pensamos que somos autosuficientes y nos estamos colocando o queriendo colocar a la misma altura que Dios, o creyendo superiores que Dios, porque decimos, no, Señor, tú no me tienes que enseñar nada, tú no me tienes que decir nada, porque yo voy a actuar de esta manera. Y eso es lo triste. Y Jesús les dice, no, a mí no me engañas, tú, precisamente tú, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2. La declaración tiene una forma enfática de decir, sí, tú me vas a negar. Y por la triple negación, la referencia del gallo quiere decir que se va a cumplir, que es un hecho, que va a pasar. Está mostrando Cristo como es nuestro corazón realmente. El corazón de Pedro no es distinto al nuestro. Cuando olvidamos confiar en el Señor, no solo que lo va a negar, sino que con ese momento, en ese acto, por confiar en su corazón, el miedo se va a apoderar de él y lo negará 3 veces. Quiere decir, negar 3 veces no es una vez decir, yo te niego y ha sido un impulso, me arrepiento. No, negar 3 veces es una énfasis de que por miedo yo te niego y no me arrepiento. En ese momento, hasta que pasó el miedo y se dio cuenta de lo que pasó. Negar es decir, Señor, yo estoy por encima de ti. Por eso Pedro lloró amargamente. Nuestro corazón carnal nos jugará malas pasadas. Y Pedro insistía, Señor, que aunque tú me digas esto, yo voy a morir, no te negaré. Y todos encima decían lo mismo. Hay un dicho, que lo he dicho ya antes, por la boca muere el pez. Muchas veces las fuerzas se nos va por la boca. Muchas veces las fuerzas o nuestra fe se nos va por la boca. Y ya no solo a Pedro, hermano. Esa mala concepción de nosotros mismos se había contagiado también a los demás discípulos. Porque es el resultado de confiar en nosotros mismos. Y cuando el Señor nos habla o nos confronta con la realidad, si nos seguimos creyendo superiores, vamos a seguir creyendo en nosotros mismos. Si tú sales después de esta predicación pensando que tú puedes confiar en ti mismo, que en ti hay capacidades para confiar en ti mismo, naturales, yo lo único que te puedo decir, arrepiéntete en nombre del Señor Jesucristo, porque estás teniendo la misma actitud que Pedro y un golpe vas a llevar, porque eso en nuestra vida solo trae golpes, que lo usa Dios para confrontarnos, enseñarnos. Este hecho marcó el ministerio de Pedro y marcó esa frase que dijo Jesús: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Cuando el Señor nos habla y nos confronta, en realidad lo está haciendo por amor y nos está enseñando. Y a quien se cree autosuficiente o capaz de vivir días lejos de la comunión con Dios, nos está diciendo: no puedes. Nuestra vida será triste y vacía si pensamos que podemos solo. Cometeremos grandes errores con grandes consecuencias para esta vida. Heridas y cicatrices difíciles de sanar, que solo Dios podría hacerlo. El Señor trata de evitar que cometas estos errores de creerte autosuficiente o pensar que te conoces lo suficiente para saber qué decisión tomar. Debemos consultar nuestras decisiones con Dios cada día. Y para esto se necesita, devoción con Dios, tiempo con Dios. Una vida de devoción completa y descanso en el Señor. De acudir también a los ministros, a los pastores y a los hermanos maduros que el Señor te ha puesto, para que no confíes en tu propio corazón y ni pienses que te conoces a ti mismo. Es necesario conocerse. Es necesario conocer la pregunta, ¿y cómo nos podemos conocer a nosotros mismos? Claro, porque es complicado.
Es necesario conocer primeramente y principalmente a Cristo para conocernos a nosotros a través de Cristo. Solo a través de Cristo. Cristo es como el espejo, donde vemos la perfección y vemos nuestra imperfección. Cristo es el ejemplo. Solo por medio de Cristo podemos conocernos a nosotros mismos. Si no, nunca nos conoceremos. Y para conocernos por medio de Cristo tenemos que pasar tiempo con Cristo. Solo nos podemos conocer si conocemos a Cristo. Cuando no conocemos a Cristo suficientemente, es decir, cuando no pasamos tiempo suficiente con Jesús, cuando Cristo no lo llena todo en nosotros, hay un desorden en nuestra vida. Por mucho que digamos yo creo en Cristo, Pedro creía en Cristo. Nos creemos autosuficientes y ¿sabes cómo vemos a Dios? Y así lo vemos, y así lo podemos ver a lo largo de la vida, y así lo ven muchos creyentes. No vemos a Dios como nuestro Señor, vemos a Dios como un asistente a que podemos acudir cuando tenemos problemas. Vemos a Dios a que podemos solo pedir y no dar. Vemos a Dios como un secretario. Y lo digo con mucho temor, pero es así. Cuando nos creemos autosuficientes. Queremos hablar a Dios de igual a igual. Cuando nos creemos autosuficientes. Pero ¿sabes lo que sucede? Que cuando conocemos al Señor todo esto cambia. Porque este desorden es provocado por el pecado. Adán y Eva, el pecado original que hicieron, comienza cuando ellos quieren ser como Dios y ver a Dios de igual a igual. Nosotros, cuando nos dejamos llevar por nuestra carnalidad, queremos ver de igual a igual. Pero si conocemos realmente a Jesús, ¿quién es Jesús? Que el suficiente Salvador, que sin Él no tenemos salvación, que sin Él no fuéramos llamados hijos de Dios, que sin Él no podemos dar gloria a Dios, que Él pone en nosotros el querer por el hacer. Si empezamos a entender que Él es el que capacita, que es el que nos ha dado el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que podemos dar gloria a Dios, que es el sumo sacerdote con el que podemos orar y Él conoce nuestro corazón también para darnos capacidad para dar gloria a Dios. Si entendemos quién es realmente Cristo, entenderemos que Él es todo y Él llenará nuestro todo porque nosotros estamos vacíos sin Él. Porque nosotros, lo que hay en nosotros, nuestra carnalidad sin Él, es pecado, es muerte, es destrucción, es mentira, infidelidad. Y el único que puede voltear, ordenar todo eso es Cristo en nosotros. Y solo conociendo a Cristo podemos darnos cuenta de cómo somos. Como Cristo, como he dicho, es necesario conocer a Cristo para que sepamos realmente quién es Él. Esto nos ayuda y ordena el desorden del pecado que causó el pecado en la creación, en nosotros mismos. Necesitamos ser honestos, hermanos. Podemos acercarnos a Dios si realmente reconocemos que somos pecadores y hay un desorden en nosotros. Yo como pastor, y igual me pasa a mí con los pastores, colegas, con los que hablamos, podemos ayudarnos si entendemos que haya un problema en nosotros, que hay un desorden o que hay una ausencia de orden en nosotros. Si yo acerco a un hermano y el hermano me dice, no, todo está bien, yo caminando firme, en victoria, wow. Pues eras tú, hermano, yo soy pastor y no me cuesta caminar con la mochila. Si realmente podemos ser transformados, si entendemos que lo necesita. Pedro tuvo que pasar por esta confrontación para que él se diera cuenta de que él no era nada sin Cristo. De que él tuvo que pedir perdón al Señor 3 veces también. Esto nos ayuda, hermanos, cuando conocemos a Cristo, nos ayuda a conocer nuestras debilidades. Es necesario que Cristo llene nuestro ser para saber cómo realmente somos nosotros. Esto nos ayuda a romper con el mito de que somos autosuficientes y que podemos confiar en nuestra propia opinión. La psicología hoy del mundo, yo no estoy en contra de la psicología general, pero hay psicología y psicología. La psicología hoy dice, conócete a ti mismo y sé feliz. Conoce a Cristo y sé feliz. Conoce a Cristo. Para poder conocerte a ti mismo, tú no puedes conocerte sino solo de una forma, por Cristo. Porque si tú te conoces a ti mismo sin Cristo, vas a tener una imagen de ti totalmente distorsionada. Solo por medio de Cristo podemos conocernos realmente de lo que estamos hechos. Porque si conocemos que tuvo que venir por pagar por nosotros ese precio, quiere decir que nosotros
hay algo malo, muy malo. Por eso, hermanos, no seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Como dice también Pablo a los Corintios, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Hermanos, conocer a Cristo nos ayudará solo a ver que solo Cristo y en Cristo podemos tener verdadera fe y confiar, y no confiar en nuestra fe natural, sino confiar en esa fe sobrenatural que Dios nos da, no en nuestra capacidad. Pues pues no se trata de nuestra capacidad. Yo a veces cuando escucho a los hermanos, no, yo es que tengo mucha fe, digo yo, pero ¿de qué fe me estás hablando? ¿De qué fe me estás hablando? No se trata de la capacidad de tu fe, se trata de la confianza en Él, de esa fe realmente, de la fe dada por Dios. Sabiendo que si puedo, esa es la fe verdadera, que si puedo es porque Él me hace poder. Sabiendo que si estoy firme en la fe, no solo es por mi esfuerzo, sino por mi comunión, unión, intimidad con Él. Esto es lo que te hace caminar realmente y lo que te hará decir sí siempre a Cristo, aunque tenga un arma apuntándote en tu cabeza. Siendo honesto y descansando en el Señor, esa fe nos ayuda a esto. Porque cuando nosotros confiamos en el Señor y nos apoyamos en el Señor y conocemos al Señor, también nos hace ver cuál es nuestro lugar. Y como siempre digo, repito mucho esta expresión, el Señor en su trono, nosotros a sus pies. Ese es nuestro lugar, en la intimidad con Dios. Hay una canción por ahí que me encanta, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Ese es el lugar, ese es el orden. Nosotros como sus hijos, sus siervos. Y hermano, es necesario conocer principalmente a Cristo es necesario esto, conocernos para conocer nuestras debilidades. Siendo honestos, descansando. Este miércoles pasado leíamos, porque en Romanos 12:3, ¿lo acordáis, no? Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Maravilloso. Dice, este versículo es clave para este tema. Que ninguno se tenga en un conocimiento superior, se crea superior, autosuficiente, sino que según la gracia, lo que Dios nos ha dado en nosotros, podamos pensar con buen juicio, que es en un orden, quién es Dios, quién somos nosotros y dónde debe estar nuestro corazón. Y después habla según la medida de la fe, no de tu fe, sino de la fe que Dios ha distribuido en cada uno de nosotros. Esto, hermano, va a traer descanso en nosotros. Nos hace ser honestos y realistas con nosotros mismos, pero sobre todo con Dios. Nos hace descansar y confiar en Dios. Nos apoyamos y no apoyarnos en nuestras pasiones e ideas inestables y sentimientos que fluyen y van y vienen, sino en la voluntad perfecta del Señor. No hay un lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y esto nos hará llevar en medio de las decisiones, de las persecuciones y de todo. Hermanos, hemos visto a Pedro pensando que él es lo suficiente para obrar en pos de dar su vida por Cristo. Esta mala percepción se contagió a los demás discípulos. Y si alguno de nosotros tenemos esta percepción, puede ser contagiada a los demás si no tenemos nuestros ojos puestos en Cristo. Pero como vemos y ya sabemos, Cristo tenía razón y nos hace ver varias cosas. Primero, que no nos conocemos. Segundo, que el Señor nos conoce realmente, íntimamente. Tercero, que esto nos tiene que llevar precisamente a no confiar en nosotros mismos, en nuestros instintos, pensamientos y nuestro corazón. Y cuarto, por lo tanto, como el Señor nos conoce realmente, íntimamente, debemos confiar en el Señor. Conocer al Señor primeramente, consultar siempre con Él, orar para hacer su voluntad, que cada día nuestra oración sea, Señor, no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que yo haga. Pues solo en la intimidad con el Señor, y no digo solo los domingos ni los días, porque esto no es intimidad con Dios.
Esto es un culto congregacional, Señor. La intimidad con Dios es lo que pasa tú con Él en tu casa. La intimidad con el Señor te ayudará a conocerte más, a conocer al Señor y a conocerte más. Solo con la intimidad con el Señor nos ayudará a conocernos realmente cómo somos nosotros. Y esto nos dará a entender cuánto necesitamos de Él. Cuánto necesitamos de Él. Hermano, aquel que te ha creado, aquel que ha dado su vida por ti y ha vencido la muerte, aquel que reina con toda autoridad, es aquel que conoce tu corazón y te guía. Sé dócil a su palabra y desmáyate en sus brazos, porque Él ya tiene preparado el camino y tiene lugar en su reino, en la vida eterna, en su gloria para ti. Que puedas decir, no me conozco, Señor, pero quiero conocerte más a ti, para que al conocerte más a ti pueda conocerme yo mejor. Que el Señor bendiga su palabra.